Bienvenidos a nuestro curso de Historia de la Sábana Santa en el contexto del culto y la piedad cristiana. Abordamos hoy la lección número 6 y esta tiene pues las siguientes partes. En primer lugar, vamos a hablar de las huellas de la estancia de la síndone en Constantinopla y vamos a plantear pues lo que se considera una prueba indudable de que la Sábana Santa que hoy día está en Turín estuvo en Constantinopla en el siglo XII, lo cual pues es un punto muy significativo, y esto nos lo permitirá conocer lo que se llama el Codex Prey, del que vamos a hablar largo y tendido, porque vamos a desmenuzar exactamente lo que nos interesa sobre esto. A partir de este momento veremos que la estancia de la sábana en Constantinopla se plantea, nos desconcierta un poco, porque parece como si la reliquia de repente se dividiera en dos. Y eso es justo lo que abordaremos. Intentaremos mantener una posición que creo que es la más coherente. Y después abordaremos la liturgia bizantina, es decir, ahí en el contexto precisamente del culto, pues hay que decir que la estancia de la sábana en Turín, en Constantinopla, tuvo lógicamente una consecuencia que quedó huella precisamente en la liturgia de la Iglesia oriental. Y después, la segunda gran parte de esta lección, pues nos dedicaremos a hablar de cómo influye la imagen de Edesa, o la imagen que se ha convertido en la síndone en Occidente. Y así pues intentaremos explicar con relación al rostro, pues cómo aparece la Santa Faz, el Santo Rostro, la Verónica, también cómo influye, según se va mostrando la síndone completa, cómo influye en la imagen del crucificado, la síndone en la cruz, y por último pues nos plantearemos una brevísima referencia a la posibilidad de que la síndone también haya originado la idea de que Jesús era cojo, lo cual parece un absurdo, pero que está recogido por algunos padres de la Iglesia, padres de la Iglesia no, pero algunos miembros importantes de la Iglesia oriental sin ningún problema. Les recuerdo que estamos en el Centro Español de Sindonología, desde donde mandamos los correspondientes saludos. Y vamos a entrar en materia. Esta es ya hemos dicho que es una lección que prácticamente está basada en la iconografía, pero no obstante, como he indicado, vamos a empezar a hablar de la huella de la estancia de la síndone de Constantinopla a partir de un documento. En primer lugar hablaremos de lo que se llama el Codex Prey. ¿Qué es esto? Pues probablemente podríamos definirlo como el indicio más fuerte de la estancia de la síndone visible en Constantinopla en el siglo XII. ¿Qué es el Codex Prey? El Codex Prey es un manuscrito en pergamino, que es además el primer texto que tiene el número 1 en húngaro en la Biblioteca Nacional de Budapest. Y probablemente se podría definir diciendo que es el indicio más fuerte de la estancia de la síndone en Constantinopla, pero de un modo visible, es decir, de que la síndone se veía. El autor de ese texto es Prey Georgi, que es un autor del siglo XVIII, un jesuita, canónigo y bibliotecario de la Universidad de Buda, que es a quien le debemos este texto. Este texto fue elaborado, sabemos, entre 1192 y 1195 bajo el reinado del rey Bela III de Hungría. Es decir, podemos establecer perfectamente la fecha porque este rey murió el año siguiente, en 1196. Bela III se había criado en Constantinopla, y también su hija Margarita, que terminó convirtiéndose en emperatriz consorte. Es decir, esto era también bastante normal de entender, porque Bizancio o Constantinopla era una capital imperial, pero muchísimo más avanzada, mucho más moderna, en fin, en todos los aspectos, y desde luego mucho más poderosa que Roma. Por tanto, la unión de reyes de todo Oriente con los emperadores pues era algo muy deseable, incluso también las bodas entre los emperadores de Oriente y de Occidente, que era una forma también de autolegitimarse. Pues bien, en esta obra, del manuscrito Prey, en toda la obra la influencia de Constantinopla pues es evidente, hasta el punto de que aparecen los personajes con capas bizantinas, es decir, se sabe, por tanto, que se ha realizado en el contexto de lo que era Constantinopla.
Pues bien, nos interesan sobre todo, del Codex Prey nos interesan sobre todo las ilustraciones, porque tenemos allí 5 escenas cuyo motivo es la muerte y resurrección de Jesús. En 2 de ellas, que son las que tenemos ahora mismo en pantalla, que son las del folio 27 verso, se representa la sábana de Cristo. Y esta, bueno, pues tiene, esta página, digamos, tiene 2 partes. Una parte superior, donde está la imagen o la ilustración relativa a la unción de Jesús en el sepulcro, donde se ven varios personajes derramando ungüentos sobre el cadáver. Y en la parte inferior tenemos la llegada de las mujeres con los ungüentos a la tumba vacía, el encuentro de las miréforas con el ángel que recoge el Evangelio, es decir, cuando las mujeres se presentan y hay un ángel sentado y les indica el sitio donde habían puesto el cadáver, etc. Bien, pues el origen remoto de esta imagen, que se convirtió sobre todo, o sea, tanto una ilustración como otra se convierte prácticamente en un prototipo, porque luego lo vemos repetido muchas veces en otros textos posteriores. Y es muy llamativo porque no sabemos que estas ilustraciones tengan algún detalle, bueno, sí lo sabemos, pero no se cuenta en la historia del arte por qué ese motivo, por qué estas ilustraciones se consideran prototípicas. Está claro que el origen remoto de este prototipo se atribuye a un miembro de la comisión diplomática húngara que trató en el año 1150, o sea, unos años antes, y probablemente ese es el origen del conocimiento. Alguien hizo un dibujo, hizo un esquema, no lo sabemos. Pero lo cierto es que parece que esto tiene relación con esta comisión diplomática húngara que trató el matrimonio de la hija del emperador Manuel II Comneno y el príncipe heredero Bela de Hungría. Y bueno, pues esto no sería difícil de entender porque, bueno, sabemos que los emperadores tenían muy a gala presentar a sus miembros ilustres, a sus invitados ilustres, les enseñaban todas las reliquias, como vimos en un capítulo, en una lección anterior. Y parece claro que el autor del boceto, o quizá el del libro, aunque más bien podemos pensar que hay un boceto intermedio, como es lógico, pues el autor tuvo un conocimiento directo de la síndone. ¿En qué podemos basar esta idea? Bueno, sencillamente basta con observar lo que muestran las ilustraciones. Y eso es lo que vamos a intentar desentrañar punto por punto. En primer lugar, aquí vemos en lo que se refiere a la unción, vemos a San Juan, a José de Arimatea y probablemente a Nicodemo, que están envolviendo el cuerpo en una sábana y colocándole los ungüentos. Pero en realidad, si nos fijamos bien, la sábana no es solamente la parte que está por debajo del cadáver, sino que por detrás de su cabeza sube el resto de la sábana que pasa por detrás de la cabeza del personaje barbado de la izquierda y después pues continúa hasta las manos de San Juan, que este es perfectamente identificable porque es el único que no tiene barba, y termina pues incluso con un trozo más de sábana. Esto es interesante porque la extensión de la sábana es la extensión correcta. Siendo que no se utilizaban sábanas así en el siglo XII, pues cabe pensar que hay un conocimiento que se sale de lo normal. Como veremos después, cuando se copia este prototipo, resulta que los que están copiando no son capaces de entender estas claves que nos remiten a la síndone, y no lo son porque no han visto la sábana. Pero yendo por orden, pues parece que la extensión es correcta. Por otra parte, hay otra cosa insólita para el siglo XII. Hay un cuerpo completamente desnudo. Es decir, tenemos una imagen de Jesús que eso es insólito para el siglo XII. Siempre se le pone un taparrabos, se pone un paño de pureza, pero en este caso el cuerpo está completamente desnudo y eso sí tiene las manos que cubren el pubis y curiosamente con 4 dedos, igual que se ven en la sábana. Bueno, pues esto podría ser un indicativo de que se está haciendo referencia a la sábana de Turín, pero todavía sería muy impreciso y muy poco concreto. Si nos fijamos entonces en la ilustración inferior, la cosa cambia bastante, porque aquí tenemos las miréforas que llegan al sepulcro con ungüentos y tenemos el ángel que les señala algo.
Entonces, ¿qué es lo que está señalando el ángel? Pues vamos a ver. En primer lugar, que hay que tener en cuenta que el texto griego es mucho más explícito que las traducciones que tenemos, por ejemplo, en español, que son bastante incorrectas porque se pierde parte, en la traducción se pierde parte del significado. El griego es muy concreto y distingue entre la síndone y el sudarión. Y dice que la síndone, los lienzos estaban planos, caídos, deshinchados, lacios. Esto es lo que podíamos pensar que es lo que encontramos aquí. Parece que hay como dos tablas, pero no son dos tablas. Es como si estuvieran los lienzos, vamos a ver después por qué decimos esto, pero están como si estuvieran los lienzos planos. Y enrollado sobre sí mismo está el sudario. Esto es lo que vemos marcado encima de una de esas dos aparentes tablas. Sin embargo, ¿qué es lo que podría ser estas dos tablas? Si consideramos que son un lienzo, vamos a partir de esa hipótesis, lo que pasa es que está doblado en dos. Vamos a ver qué es lo que vemos allí. En primer lugar, tendríamos que hay la superficie que está arriba, tiene unas marcas y tiene una serie de dibujos que analizaremos. Esas marcas y esos dibujos podrían ser la parte interna de la tela, como vamos a mantener en nuestra hipótesis. Y la otra parte, la parte externa, que tendría un forro con cruces rojas, pues sería, dijéramos, la que se encuentra en la parte inferior. Un forro con cruces rojas que podemos identificar perfectamente. Este es un color litúrgico y exclusivo de los emperadores. Por tanto, dijéramos, vamos a mantener de momento, como digo, esta hipótesis. ¿Qué hay que nos pueda confirmar lo que acabamos de decir? Bueno, si nos fijamos en algunos detalles, veremos algunos muy concretos. Se ha discutido que esta interpretación que acabo de hacer, lo de los dos lienzos, sea realmente la correcta, porque, es decir, yo parto de la hipótesis de que es la síndone aplanada, pero algunos autores dicen que, bueno, cuando los copistas han copiado este modelo iconográfico, lo que interpretan ahí es el sepulcro y la tapa que está inclinada, la tapa abierta. Lo que pasa es que, como he dicho, esto no es significativo, porque el hecho de que los copistas no entiendan lo que ha puesto de relieve, lo que ha dibujado el autor original del texto y de las ilustraciones, lógicamente no quiere decir nada. Es decir, es simplemente que no ha terminado de entenderse la información que se transmite. Especialmente, pues hay que decir que los motivos que aparecen sobre el lienzo, tanto en la parte interna como externa, que ahora veremos, pues son significativos y se corresponden con la apariencia que debía tener en aquel momento la sábana santa, que sin duda tendría un forro, y tendría que ser un forro importante, un forro que tuviera un cierto valor. Esto, si nos fijamos en la hipótesis nuestra de que estaríamos viendo en la parte inferior de estas dos superficies el forro por la parte externa, pues tendríamos que pensar que esto es coherente, porque cuando vemos, por ejemplo, como en este icono de un santo obispo, la casulla, vemos que coincide exactamente con las cruces rojas, que eran además las cruces griegas, que son las que aparecen en estas casullas, ¿no? Y llama la atención que este forro utilizado se corresponda con una tela litúrgica. Bueno, además de que bueno, pues son cruces rojas, que efectivamente el rojo es un color litúrgico, pero también es un color propio de los emperadores. Vamos a ver el detalle. Si nos fijamos en lo que consideramos que es la parte interna de la sábana, vemos que aquí aparecen una serie de regueros de sangre, es decir, son unas marcas que están sobre esa superficie. Pero además esta superficie imita clarísimamente el tejido de espiga de la sábana santa, que es un tejido muy característico. Es una sarga, como sabemos, una sarga de 4, y parece que una forma esquemática de dibujar esta espiga sería precisamente lo que habría hecho el autor. Pero sobre todo hay algo que es realmente significativo. Hay unos extraños círculos en L, tanto en la capa superior como en la capa inferior de la tela, según nuestro punto de vista. Pues bien, este es un detalle de la síndone de Turín y que coincide exactamente con el manuscrito Prey, porque estos círculos se ha dicho que son como la marca de autenticidad de la sábana santa.
La disposición de los agujeros de la foto izquierda se parece mucho a los que tienen los círculos que se dibujan sobre la tela tanto en la cara interna como en la cara externa, que vemos en la ampliación de la derecha. En cualquier caso, pues no hay por qué pensar que yo pueda tener razón, pero en este sentido yo creo que sí que es significativo lo que dice una especialista suiza en tejidos históricos que conoce muy bien la sábana santa porque fue la que la restauró el año 2002 y estuvo con ella durante muchas horas. Exactamente en un informe dice la doctora Fleury-Lemberg lo siguiente, y que vale la pena tenerlo en cuenta literalmente. Dice, refiriéndose al Codex Bray, en la miniatura superior el lienzo está representado blanco y sin patrón alguno, pero en las escenas de las mujeres en la tumba vacía, el autor, para caracterizar la mortaja allí dibujada, utiliza claramente un motivo de sarga estilizada. Y añade, el pintor del Codex Bray debería resultarle conocido el lino de Turín cuando significó el lienzo con la figura identificativa de la estructura del tejido e incluso colocó los agujeros con forma de L tan característicos de la síndone. Y termina diciendo, esta fuente tiene, por tanto, un muy amplio significado para el historiador textil y para el historiador textil su correspondiente fuerza demostrativa. Efectivamente, esos agujeritos en forma de L son algo característico y prácticamente exclusivo de la síndone. No cabe pensar que se haya hecho por pura casualidad. Efectivamente, sabemos que estos agujeros son anteriores al incendio de 1532, porque a veces se habría pensado, y se podría pensar efectivamente, que estos son agujeros del incendio de 1532, pero sabemos que esto no es cierto porque, como decimos, esta, entre comillas, marca de la síndone, según la doctora Fleury-Lemberg, son quemaduras químicas que requieren unos 50 años para terminar de hacerse agujeros. Estas marcas están en la copia que se atribuye a Durero, que es anterior al año 1532. Y por esto, pues tenemos que decir que tendrían que llamar mucho la atención en la sábana. De hecho, en la copia atribuida a Durero, pues se ponen con un fondo rojo porque probablemente en el momento en que Durero o quien sea hace este dibujo, pues el forro había sido sustituido, ya no era el forro bizantino, sino un forro rojo que sabemos que llegó al momento de la, bueno, prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Bien, sigue diciendo la doctora Fleury-Lemberg que los agujeros se han producido al descomponerse en polvo las fibras completamente oxidadas de la parte central. Solo permanecen los contornos de los agujeros. Han debido originarse por un líquido de carácter ácido. Las fibras vegetales se disuelven con ácido. El aceite de una lámpara, por ejemplo, podría haberse transformado en el transcurso del tiempo en ácido graso. Es decir, esto además nos estaría indicando que la sábana había sido doblada de otra manera, es decir, por la mitad y luego por la mitad simplemente. Y porque tendría que tener solamente 4 superficies cuando se producen los agujeros, puesto que son literalmente pues una copia unos de otros, un calco unos de otros. Así que podemos decir que en el Codex Bray se dibujan claramente agujeros y no manchas, lo que indica que la descomposición química del tejido estaba ya presente en su estadio final. Por tanto, el lienzo debía existir por lo menos 50 años antes, lo cual es muy significativo, porque esto colocaría la fecha del Codex Bray no en los años 90, sino en 1150 aproximadamente. Bueno, esto, ya digo, se podría pensar que es puramente casual, pero no es así, ¿eh? Es decir, como he anunciado, si nosotros pasamos a ver cómo era, por ejemplo, pues una copia que se hizo para el salterio de la reina Ingeburgis, que es posterior al año 1236, vemos que están las mismas dos imágenes, la misma ilustración anterior y la superior e inferior, el momento del entierro, es decir, cuando se están utilizando los ungüentos, y en la parte baja se ve al ángel y en las mujeres que llegan con la mirra y los otros ungüentos. Pues bien, qué curioso que este artista, muy pocos años después, ha copiado exactamente el mismo modelo, no hay ninguna duda de que eso es así,
Y sin embargo, ninguno de los rasgos que hemos dicho se encuentra. El cuerpo no está totalmente desnudo, los brazos no están cruzados y, por ejemplo, en la parte superior la sábana realmente no ha sabido el dibujante exactamente qué era y ha colocado como si fueran los lienzos de otra manera. Y en la parte inferior, pues sí, se parece que se interpreta que hay una tapa del sepulcro y que los lienzos están dentro redondos, es decir, cuando en realidad eso es lo que sería el sudario, que es lo que dice en griego el original. Y poco más, porque ya todo lo demás desaparece. Es decir, es el mismo dibujo y sin embargo el copista no ha tenido en cuenta absolutamente nada de lo que hemos visto anteriormente. Bueno, pues esto es, yo creo que es algo importante. Es decir, de alguna manera podemos referir que cuando esta imagen, este Codex Prey, se ilustra, se está tomando como referencia la propia sábana de Turín, que entonces estaba en Constantinopla. Es una prueba que yo considero documental muy importante. Pero continuamos adelante y entonces nos vamos a plantear ahora qué pasó a continuación, porque efectivamente esto nos indica que ya lo sabíamos por los textos, que cuando los emperadores enseñaban la sábana y no otra cosa, la cisne, dice uno, el cronista de la visita del rey de Jerusalén en esa época, en el siglo XII. Y sin embargo, pues ¿qué pasa después? Pues después tenemos un momento de desconcierto, porque está claro que hasta la llegada a Constantinopla, la imagen de Edesa, o Mandilión, se representaba siempre como un rectángulo horizontal. Pero esto de repente cambia de la noche a la mañana. Es decir, predomina de repente la presencia del rostro de la imagen de Edesa en un cuadrado. Es decir, ¿por qué se cambia esta forma de representarlo? En mi opinión modesta, la verdad es que cada cambio en la iconografía del Mandilión entiendo que se corresponde a un cambio en la forma de presentar la imagen. Por tanto, esto no tendría que ser una excepción. En este fresco serbio, por ejemplo, se aprecia claramente, este es del siglo XIV, pero hay una continuidad, es decir, está copiando un modelo anterior y en Serbia, pues lógicamente siguen haciendo las copias de la presentación tradicional. Pero es curioso porque aquí se ve clarísimamente la superposición de los dos mantos que decíamos. Por una parte, el manto de oración judío, el talit, y por otra parte, pues parece que tenga un tejido mucho más importante, bordado o brocado, que sería el correspondiente, que hemos dicho, sería el manto dorado de estilo persa. Bueno, esto está claro que eso es así y esta es la línea, dijéramos, tradicional que se representa fuera de Constantinopla. Pero ¿qué pasa en Constantinopla? Que de repente empiezan a hacerse copias del Mandilión que no tienen nada que ver. Es decir, empieza a haber una imagen cuadrada con el círculo centrado en el interior. ¿Qué es lo que pensamos que pudo ocurrir? Bueno, pues está claro que una vez la imagen llega a Constantinopla de esta manera, posiblemente muy pronto, lo que se hace es cambiar el relicario. Esto es una cosa muy común. Pasa cada vez que una reliquia cambia de propietario. Este intenta colocarle un relicario de estilo moderno. Es decir, si venía con una tela que tendría que ser muy antigua, de estilo persa, pues la verdad es que eso encajaba poco con un relicario bizantino. Es decir, ¿qué podrían haber hecho? Bueno, pues vamos a suponer lo que pienso yo que ocurrió. Es decir, por una parte se dobla hacia atrás el lienzo y se deja exclusivamente la parte central del rostro. Y a partir de ahí, pues se puede colocar dentro de una caja de estilo bizantino. Bueno, hemos utilizado aquí la imagen de Laón, es decir, la Santa Faz de Laón, que es de principios del siglo XIII, es decir, cuando todavía la sábana santa no había sido robada de Constantinopla. Pero bueno, nos puede dar una idea aproximada de cómo sería ese relicario nuevo, porque efectivamente los relicarios bizantinos estaban cerrados y lo que hacían era hacer un dibujo o una representación de su interior en la parte de fuera, de tal manera que el relicario mostraba su contenido sin que se mostrara realmente el contenido a ojos extraños, ¿no? Es decir, que esto era lo normal. Entonces, ¿por qué cuando se cambia esta representación del Mandilión empieza a representarse en una zona como si fuera un cuadrado, ¿no?
Bueno, pues si esta idea que he dicho, es decir, se doblan los laterales y se mete dentro de una caja, si esto fue así, pues esto explicaría por qué en algunos lugares se sigue representando como un rectángulo, más o menos, porque se sigue la línea iconográfica anterior, pero en otros se muestra ya la nueva sistematización. Y es curioso porque es precisamente en documentos que son de Constantinopla donde aparece representada la imagen con esa sistematización cuadrada. Bueno, pues en muchos casos, además, se suelen representar también los flecos blancos, que tradicionalmente se van colocados en los laterales y ahora de repente se colocan bajo y a veces bajo y arriba, como vemos en el dibujo de la derecha. En cualquiera de los casos, pues se sigue manteniendo, dijéramos, lógicamente la idea de que aquí estaba la imagen con los flecos, pero ahora se muestra de otra forma diferente. Bueno, esto es un poco extraño, porque ¿en qué sentido? Pues porque resulta que algún texto hemos encontrado que asegura que el mandilión estaba dentro de la caja que contenía la imagen de Edesa, lógicamente, y que ésta se encontraba en la iglesia de Santa María de Faros, pero que no se había abierto nunca. Esto suena un poquito extraño, porque suena a que no se quiere decir qué es lo que hay en el interior. Es decir, cuando tú tienes una caja que muestra una reliquia o que contiene una reliquia, en algún momento tienes que sacar la reliquia. Y que no se haya vuelto a abrir nunca más puede ser indicativo de que no había nada más que mostrar. Pero vamos, esto evidentemente sería una elucubración, pero nos cabe pensarlo perfectamente. Por otra parte, el hecho de que la reliquia pase a ser el relicario, eso es algo que pasa muchas veces. Como diremos después, pues es algo que se repite en muchos casos en muchas otras reliquias. Es decir, es una sustitución bastante natural. Pero esa imagen con ese relicario era usado, lo sabemos que es así, pues con más profusión de lo que parece, aunque no se abriera. Y así tenemos, por ejemplo, que Alfred Rombaut, en los estudios sobre la historia de Bizancio, que publicó en el año 1919, nos indica, refiriéndose a una extraña ceremonia, lo siguiente. Dice, en la sala del trono, donde el basileus, es decir, el emperador, recibe a los embajadores, al lado de su altísimo trono de oro reluciente se encuentra otro vacío. Es el trono del soberano supremo e invisible. Y a veces, como símbolo, se coloca sobre este trono el Evangelio o el lienzo aqueiropolletos, o sea, no hecho por mano, de Edesa, encerrado en su marco precioso, Es decir, ese marco, esa reliquia, es decir, ese relicario en el que se estaba convirtiendo la reliquia, pues se utilizaba, y se utilizaba además de forma muy simbólica para colocarlo en el trono. ¿Cómo se hizo la primera vez que la imagen de Edesa llega a Constantinopla? Por tanto, esto es un rito que se debió continuar muchas veces. Es decir, que lo que hacen es colocar probablemente el relicario, que es lo que la gente se acostumbra a ver. Es decir, ya se va perdiendo poco a poco, se va borrando el contenido que ya no es tan importante y se queda como sustituto la propia caja, que podía utilizarse o bien el relicario del mandilión o bien pues el Evangelio. Es curioso ver que esto es una costumbre que continúa hoy en cierta medida en la propia Constantinopla, actualmente llamada Estambul, porque esta costumbre de reservar un trono para Jesucristo, en este caso se ha colocado el Evangelio, se mantiene, por ejemplo, hoy día en el Salón del Trono del Patriarcado de Constantinopla, donde junto al trono del patriarca, bueno, concretamente detrás, en el sitio de honor, es donde se muestra el sitio donde está el Evangelio, porque también es verdad que ya no existe la imagen de Edesa, pero no sería extraño que sea simplemente una continuación de un rito que viene de siglos. Pero en cualquiera de los casos, como he dicho, es algo desconcertante pensar que por una parte se habla de que el mandilión, la imagen de Edesa, está en Faros y que no se abre y que no se saca de su caja, y por otra parte que nosotros, que estamos convencidos de que esa imagen de Edesa era la síndone, pues tengamos referencias de que se mostraba. Bueno, esto es algo sorprendente, ¿no?
Pero es verdad que hay documentación que dice las dos cosas. Robert de Clary mismo, cronista de la Cuarta Cruzada al que nos hemos referido, afirma que en la iglesia de Faros estaba colgando de una cadena de plata el relicario del Mandillón. Dice que se ve solo la caja, pero no dice que se vea lógicamente la reliquia. Eso sí, al lado, es decir, simétricamente, se encontraba también la milagrosa copia de la imagen, autorreproducida milagrosamente, que es el queramión, es decir, la teja famosa en la que se habría copiado el contenido, la huella de la impronta del Mandilión según esta tradición pues secular. Bueno, esto es una contradicción absoluta, es decir, la única forma que se nos ocurre de explicarlo es que efectivamente la caja empieza a tener vida propia y se empieza a sustituir lo que es la reliquia por el relicario, y por otra parte el contenido se saca para que esté al alcance de los emperadores, porque no pueden permitirse el lujo de tener una reliquia tan importante fuera de su ámbito de, bueno, privado, ¿no? Y esto a mí me encajaría perfectamente. Esta es nuestra hipótesis, ¿no? Es decir, que la explicación sería, y yo creo que es la explicación más sencilla, y una vez más, aplicando la navaja de Occam es la más probable, pues lo que veríamos es eso, ¿no? Es decir, que por una parte se ha producido la desaparición del contenido y queda la reliquia como digamos, queda lo que puede ver la gente de la reliquia es el relicario que seguiría en Faros indefinidamente. Bueno, ¿cómo pudo influir entonces esa ocultación? Porque con el paso del tiempo, pues lo normal es que se vayan borrando las ideas, ¿no? Es decir, de hecho las leyendas evolucionan y se van deformando, en fin, todo esto es muy propio, ¿no? Pues ¿en qué medida esa ocultación de la tela original de la síndone habría influido en la aparición de representaciones? Bueno, pues efectivamente esto es, en mi modesto pensar, pues hay dos formas, hay dos maneras en las que influye. Por una parte, si el lienzo venido de Edesa no se volvió nunca a exponer como tal, pues los pintores de iconos únicamente podían tomar como referencia o bien las versiones anteriores del Mandilión o la versión actual, es decir, lo que sería el relicario con su representado lienzo dorado. Y esto origina que empiezan a aparecer imágenes híbridas, es decir, por una parte tenemos algunos lugares donde se representa el manto persa con las rayas del manto inferior por fuera, o por ejemplo que a la tela de Edesa se le pongan una serie de dibujos que representan el brocado del manto dorado, pero que se incluye en la propia tela. Es decir, que estos son pues ejemplares un tanto curiosos que son, yo pienso, consecuencia de la poca información del copista o de la persona que está intentando pues reflejar el Mandilión, en el que ya pues conoce solamente de referencia, y aunque tenga la imagen clara del rostro, pues el contexto, como ha variado, pues también le hace pensar en una forma distinta de lo que sería lo auténtico, ¿no? En cualquiera de los casos, la segunda forma en la que intervendría esta ocultación del interior es la aparición de la imagen sobre una tabla dorada. Es decir, esto, en mi modo de pensar, no sería más que la identificación absoluta de la reliquia con el contenedor. Es decir, lo que se copia como la reliquia es el contenedor. Y aquí tenemos dos ejemplos claros del Mandilión, concretamente del siglo XIII. Es decir, en el momento en que el contenedor estaba en Constantinopla y que efectivamente la sábana tenía que estar allí. Aquí tenemos, por ejemplo, pues las dos son de origen eslavo, donde esta forma de presentar el Mandilión triunfa absolutamente, a diferencia de lo que ocurre en Grecia, donde se sigue representando pues la tela. Pues aquí en este mundo eslavo pues se considera que lo importante es el rostro, es decir, se le da importancia al rostro, ya no al lienzo que habría venido desde Edesa. Y así tenemos, por ejemplo, a la izquierda pues tenemos la Santa Faz de Laón, que ya hemos visto, porque hemos utilizado en las diapositivas anteriores, y ahora pues estaría la Queropita de Novgorod, que se encuentra, es famosísima, y se encuentra en la Galería Tetriakov de Moscú, y que teóricamente procede de la Catedral de la Dormición del Kremlin.
Bueno, pues aquí tenemos esa nueva forma de representar, ¿no? Es decir, un fondo dorado que en ocasiones se dibuja la típica tela, el brocado del manto tradicional, y en otras simplemente se convierte en un paño de oro. Y también incluso pues podemos encontrar pues iconos que pues como este, que casi parece que sea el eslabón perdido, en el que el autor lo que hace es quiere representar las dos cosas y termina representando el lienzo por encima del el fondo dorado. Pero si nos damos cuenta, ahí hay una especie de plegado en la tela, que aquí no se sabe por qué, pues se ha cogido de color, se ha colocado el color azul, pero esa tela pues está doblada. Luego veremos en alguna imagen posterior y más moderna que este pliegue se ha simplificado, pero se ve muy bien, como he dicho yo antes, que se habría doblado en tercios, ¿no? Bueno, por esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, el hecho de que se termine considerando tan importante el continente como el contenido hace que algunos autores como este pues hayan representado las dos cosas simultáneamente, pero el contenido fuera del contenedor, lo cual es bastante curioso, ¿no? Es esta que hemos visto es una modalidad híbrida como tantas otras, y generalmente los artistas lo que hacen es o representan el continente o el contenido, pero no las dos cosas a la vez. Y ya que estamos hablando de imágenes llamativas o que son muy significativas o que nos muestran la huella de la imagen de Edesa en Constantinopla, no podemos dejar de citar esta. Esta es una imagen, es una deesis, es decir, una súplica, que es el tipo iconográfico de la súplica, que aparece en la iglesia, en la Basílica de Santa Sofía. Además es de unas grandes proporciones. Aquí vemos un Cristo que pues es muy conocido en todo el mundo, pero poca gente, yo de hecho no lo había visto nunca reflejado en ninguna literatura, en ningún libro de historia del arte, pero que efectivamente, pues visto al natural, no deja ninguna duda. En el fondo dorado que se ha hecho en este mosaico, se ha intentado establecer una especie de almohadillado romboidal formado por las teselas del mosaico, lo cual indica un trabajo extra considerabilísimo. Es decir, es algo que no se hace por casualidad. Es decir, está claro que este mosaico se ha hecho a propósito con ese fondo. De hecho, no hay ninguna referencia en el resto de las escenas que están en la iglesia de Santa Sofía a algo parecido. Es decir, ese fondo romboidal, pues está claro que representa el manto dorado de la imagen de Edesa. Y además esta imagen es muy significativa y también es una huella de la presencia del mandilión en el pasado, en la ciudad. Es muy significativa porque probablemente data del año 1261, puesto que se encargó para conmemorar la desaparición de los latinos del Imperio Bizantino, cuando durante unos años, desde 1204 a 1261, tuvieron la permanencia en la ciudad y crearon el Imperio Latino. A la desaparición de ese Imperio Latino, dijéramos como una imagen para conmemorar el triunfo de la ortodoxia, pues se quiso hacer esta imagen y verdaderamente pues podemos entender que efectivamente se quisiera hacer una referencia al mandilión tal como había llegado a Constantinopla. En esta ampliación yo creo que se ve bastante bien el fondo, se ve que hay una serie de restauraciones porque hay algunas teselas que están colocadas de forma diferente, pero está claro lo que estamos diciendo, es decir, que esto es un fondo que se ha buscado adrede el recuerdo del mandilión, aunque ya en ese momento ya no estaba, cuando se hace en 1261, no estaba en Constantinopla en absoluto. ¿En qué otras cosas podemos encontrar la huella de la existencia de la sábana en Constantinopla? Bueno, pues lo podemos encontrar en la liturgia bizantina. La liturgia bizantina es muy rica y tiene una serie de elementos que son, por otra parte, muy teatrales, porque hay que tener en cuenta que en la corte de Bizancio era muy teatral. Se habla de que había un trono del emperador que se elevaba en presencia de los visitantes, de tal manera que ellos quedaban
impresionados de ver que, o cómo, dijéramos, este trono pues iba aumentando de tamaño y ellos se veían cada vez más pequeños y cosas así. Es decir, sabemos que tenían una serie de instrumentos para hacer espectacular las apariciones de los emperadores y cosas así. Pero la liturgia, lógicamente, tampoco va a quedarse atrás, porque en definitiva se trata de actos que se realizan en el contexto del emperador, ¿no? Pero hay algunos detalles que son muy significativos y que quisiera destacar. En primer lugar, dentro de esa liturgia, pues es la aparición de una figura que se llama el melismos, que es, literalmente significa la fracción del pan. Esta es una imagen que clarísimamente es sindónica, se ve pues el cuerpo de Jesús encima de la sábana y se está representando a Cristo desnudo, de cuerpo entero, inclinado 3/4 hacia el espectador. Eso es común precisamente en el melismos, pero lo característico de esta figura es que a modo de taparrabos lleva un velo litúrgico más pequeño que inicialmente cubría la patena, porque precisamente, claro, se habla del melismos, es la representación simbólica de la fracción del pan. Y por esto este dibujo o este fresco se coloca en el ábside de las iglesias. Es decir, en la Divina Liturgia hay un momento en que el sacerdote realiza la fracción del pan. Bueno, pues en el ábside de la iglesia aparece esta imagen simbólica representando lo que sería la participación del cuerpo de Cristo, que es exactamente lo que se pretende. Tenemos algunos, algunos han desaparecido. Por ejemplo, aquí tenemos dos frescos. El de arriba es un fresco y el de abajo es un relicario de esmalte que desapareció. No tenemos constancia de su presencia, pero ha sido sustituido por dibujos que algunos autores han hecho, ¿no? En cualquier caso, está clarísimo que esto no es la sábana, sino que es un melismos, porque aparece sobre la inscripción de la figura del amnos, es decir, del cordero, pues extendido sobre la sábana la siguiente frase: quien come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Es decir, que tiene un contenido claramente eucarístico. ¿Qué es lo que queremos resaltar aquí? Pues queremos resaltar que en el ábside de las iglesias bizantinas, en determinados lugares, se está colocando una réplica de la sábana santa, como la imagen más clara de lo que sería el cuerpo de Cristo. Como siempre, pues tenemos que recordar que, en definitiva, durante siglos, esa imagen de la sábana santa es una prueba irrefutable de la encarnación de la divinidad y, por tanto, de la encarnación de Dios. Y un paso siguiente sería la empanación, sería una forma de decirlo, es decir, que Cristo se convierta después en el pan. Y así, pues con la imagen de la síndone se utiliza también la iconografía de la pasión, se introduce en la liturgia eucarística, resaltando ese carácter sacrificial. Es verdad que el melismos termina evolucionando y a partir del siglo XIV se transforma, sustituyendo la imagen completa de Jesús grande, es decir, como en el momento de su pasión, por la de un niño Jesús pequeñito, que ya no aparece sobre la sábana funeraria, sino que descansa sobre la patena, o sea, el discos. Pero en cualquier caso es interesante resaltar que en el momento en el que la sábana está en Constantinopla, se utiliza su imagen para reproducir la decoración del ábside de la iglesia, donde se produce la fracción del pan. Hay más lienzos litúrgicos bizantinos que acogen la imagen de la síndone, y es muy significativo porque, aunque se van sustituyendo unos a otros a lo largo del tiempo, pues permanece la imagen del hombre de la sábana en esa liturgia. Tenemos, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, en la gran entrada, que es un rito establecido en la Divina Liturgia de San Basilio, luego común a toda la Iglesia ortodoxa, pues se lleva las especies eucarísticas, y durante este tiempo el sacerdote lleva atado el aer, que es una larga tela en la que está visiblemente bordada la imagen de Cristo muerto. Pero qué casualidad, exactamente de la misma manera que la imagen de la síndone, desnudo, con las manos sobre el pubis, cruzadas, 4 dedos. Prácticamente esta es un estándar, ¿no? Aunque a veces, lógicamente, le colocan un taparrabos, pero no siempre es así. El aer, esta pieza litúrgica, que hoy día pues realmente pues ha ido desapareciendo porque ha sido sustituida por otra,
pues todavía se utiliza en alguna liturgia solemne, ¿no? Y este nombre está relacionado con la palabra aire, como es lógico, y deriva de la corriente de aire que produciría el movimiento del lienzo al soltarlo para ocultar el momento de la consagración. Hoy día, por ejemplo, en alguna solemnidad, por ejemplo en Atenas, los sacerdotes que concelebran con el obispo mueven rítmicamente sobre la cabeza un pequeño aer, mucho más pequeño que antiguamente, y cuadrado, cogido por las cuatro esquinas. Es decir, que es un paño que se mueve, que se hace mover encima de las especies eucarísticas en el momento de la consagración. Pero lo que es cierto es que aer han existido a lo largo de los siglos, algunos son bastante antiguos. El siglo XIII, el siglo XIV, pues es muy frecuente encontrar este tipo de imágenes. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIV, el aer se transforma y pasa a tener otra misión, es decir, se convierte en lo que se llama el epitafios. Mediados del siglo XIV, como digo, el uso litúrgico del aer se transforma, pero continúa representando la sábana de Cristo, o sea, la misma imagen. Y pasa a ser un elemento, una pieza fundamental de la Semana Santa, de la liturgia oriental. De hecho, en las vísperas del Sábado Santo, aunque en realidad teóricamente es en Maitines del Sábado Santo, pero se está realizando este entierro simulado de Cristo, pues tradicionalmente el viernes por la noche, pues en esta reproducción del entierro de Cristo se utiliza el epitafios, que normalmente está en la iglesia en un lugar, que suele ser una tela bordada, preciosa, con hilos de oro, etc. Y normalmente está en la pared de la iglesia, en alguna pared importante, pero o a veces incluso en su propio sepulcro, que se utiliza especialmente el Viernes Santo, pero que podría estar en la propia iglesia, ¿no? Sin embargo, pues el Viernes Santo tiene una función concreta, es decir, se quita de este lugar habitual y junto con el libro de la palabra, es decir, el Evangelio, y la cruz, se coloca en el centro de la iglesia, a veces en un baldaquino cubierto, a veces se hace una procesión con el baldaquino por la parte exterior de la iglesia, pero está claro que, dijéramos, aquí el aer ha terminado convirtiéndose en la sustitución de la sábana santa en la representación del entierro de Cristo, lo cual nos clama nos está remitiendo a algo que efectivamente tuvo que ser el origen de esta representación. Epitafios, pues tenemos muchos, aquí tenemos algunos ejemplos, pero con el tiempo el epitafios termina convirtiéndose en una variante, añadiendo otros personajes. Claro, ya la sábana no está, evidentemente, y a partir del siglo XV, pues empieza a ser más frecuente el epitafios trenos, que es la representación de los lamentos. Aquí hay que decir que, dijéramos, esta evolución se produce claramente, o podemos pensarlo, como consecuencia de la evolución de la propia liturgia. Y claro, que la liturgia va exigiendo unos elementos concretos o que va añadiendo unos elementos como consecuencia de su complicación. Y efectivamente podemos saber que durante esa representación del entierro de Cristo, la procesión del epitafios está acompañada de cánticos y especialmente el trenos, por lo que ya en el siglo XV empieza, que significa lamentaciones, ¿no?, empieza a escribirse, empieza a hacerse en el velo, se escribe la expresión el lamento del entierro, y el tipo iconográfico tradicional se va complicando añadiendo otras figuras, y especialmente la cara de la madre, que pasa a estar pegada en muchos casos al lado del rostro del propio hijo. Es decir, que estos epitafios pues se convierten en epitafios trenos precisamente porque la liturgia en el momento del traslado va hablando de la lamentación del entierro y es perfectamente coherente, y sobre todo se cita a la madre, el sufrimiento de la madre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, como digo, pues simplemente cómo la liturgia bizantina, en el momento en que la sábana santa está en Constantinopla, incorpora
una imagen semejante en las celebraciones litúrgicas, y esa imagen luego va evolucionando y llega incluso a nuestros días, ¿no? Una cosa que me llama la atención es encontrar en el epitafios del monasterio de Stavronikita del Monte Athos, que es del siglo XV, que en esta imagen, en el epitafios, aparece Cristo sobre la sábana, y en esta se ha realizado el tejido en espiga de la propia sábana. Esto no sabemos por qué es así, pero la verdad es que no deja de ser una significativa coincidencia. Es decir, por si quedaba alguna duda, pues lógicamente se está representando la imagen que existía en la sábana que hoy día está en Turín, ¿no? Por último, para terminar con los lienzos litúrgicos bizantinos, hay que decir que también encontramos referencias, a veces incluso, como vemos aquí, esta es del siglo XVIII, la imagen superior derecha, y bueno, pues ahí vemos, por ejemplo, la Imago Pietatis, que después hablaremos en otra lección, ¿no? Pero es el antimensión, que es el equivalente a nuestros corporales que se utilizan en liturgia latina. A diferencia de lo que ocurre en la liturgia latina, en lo que los corporales son blancos y no tienen normalmente ningún tipo de bordado o mínimamente, en la liturgia ortodoxa pues se utilizan lienzos con imágenes, y además estos se conservan siempre, no se tiran nunca, se guardan, se cosen unos a otros. Bueno, hay toda una parafernalia al respecto, pero está claro que también se encuentra a veces o la imagen de la Crata Pinosis o la Imago Pietatis, que es como se llama en el mundo latino, o incluso la síndone. Es decir, que también aquí, en definitiva, la imagen del hombre de la síndone pasa a otros velos litúrgicos. Bueno, la segunda y última parte de nuestra charla, de nuestra lección de hoy, es la influencia de la imagen una vez sale de Constantinopla y llega a Occidente. Y quería concretarme, porque después en la lección 8 pues volveremos un poco sobre esta idea, quería concretarme a cómo se evoluciona hasta la aparición de la Santa Faz, el Santo Rostro e incluso la Verónica, que todos están relacionados. De momento hay que tener en cuenta, hay que recordar, como acabo de decir, que el imperio latino de Constantinopla desaparece el año 1261. Y en estos años, pues lo que ocurre es que los bizantinos recuperan su imperio. Así, exactamente el 15 de agosto del año 1261, Miguel VIII Paleólogo hace la entrada en la ciudad y reconvierte Santa Sofía al culto ortodoxo. Ahí es cuando se encarga ese mosaico maravilloso de la Deesis, que es un hallazgo de la historia del arte realmente espectacular. Pero antes de esto, en los últimos años, concretamente en la gran decadencia ya, porque el imperio latino cada vez se va reduciendo más y casi termina reducido solo a la ciudad de Constantinopla, en este tiempo de decadencia, en los últimos años, Balduino II, pues sabemos por ejemplo, que tuvo que desprenderse de objetos preciosos para poder subsistir. Se cuenta que tuvieron que vender techos del palacio que utilizaban los latinos, etcétera, porque eran de oro o dorados y bueno, tenían un valor, y también pues se desprenden de algunas reliquias. Quedaban pocas en Constantinopla después del saqueo y de la llevada hacia Occidente de todas las que los cruzados de la Cuarta Cruzada habían robado, entre ellas la síndone. Pero no obstante, sabemos que en las últimas que quedaban en la iglesia de Faros, porque la iglesia de Faros no fue asaltada por los cruzados de la Cuarta Cruzada, esto es muy significativo también, tomaron Santa María de las Blanquernas, pero no la antigua residencia de los emperadores, quizá porque estaba abandonada como tal. Y efectivamente sabemos que allí estaba el relicario del Mandilión, o sea, la imagen de Edesa, junto a otras reliquias que estaban allí. Todas estas acabaron en poder de San Luis, rey de Francia, Luis IX, quien construye para albergarlas la Sainte-Chapelle de París. Es una obra maravillosa del gótico francés y verdaderamente digna de ser mirada y admirada, que realmente es una capilla impresionante, pero sabemos que se construyó para las reliquias, las últimas reliquias que salieron de Constantinopla antes de la caída definitiva del Imperio Latino.
Este relicario está bastante bien documentado. Existen obras muy significativas como esta que tenemos en la imagen, que nos cuentan pues qué es lo que llegó a París, cómo llegó, cómo se llama, etcétera, ¿no? Y hay además dibujos que son copias exactas de la gran caja, que era la caja relicario que se crea para que esté en el centro de la capilla de la Sainte-Chapelle de París. Y ahí se dice que llega el Mandilión, ¿no? El Mandilión llega a París, pero curiosamente se le da una denominación que nos tiene que sonar de alguna manera, porque se dice Santum Toelam Tabule Insertum, es decir, una toalla o una tela metida dentro de la tabla, ¿no? Es decir, que se supone que esto es un relicario que tendría que tener un paño en su interior. Bueno, pues no, evidentemente eso no es así, es decir, no se dice en absoluto que tuviera un lienzo en su interior. Es más, lo que se dice es que la caja estaba cubierta de láminas de plata dorada, guarnecida de piedras preciosas, y en el fondo tenía una lámina de oro. Y en el medio, es decir, entre la tapa y la parte inferior, lo que existía simplemente era no un lienzo, sino un icono, más. Es decir, parece que eso es así, y que esto se separó pues era bastante evidente, ¿no? Es decir, había una santa faz de nuestro Señor que después se inventaría como Verónica, sencillamente. Lo que es curioso es ver que cuando vemos los grabados del siglo XVIII que representan esa gran caja de las reliquias que estaba pues encima del altar en la parte central de la Sainte-Chapelle, pues aquí tenemos que todos los relicarios se han sustituido, es decir, han dejado de ser relicarios bizantinos para convertirse en relicarios góticos. Es decir, hay una sustitución como ocurrió lo mismo cuando el Mandilión llega a Constantinopla. No les gusta y hacen un relicario nuevo. Pues esto pasa también con la corona de espinas, que era el elemento fundamental de ese cargamento de reliquias que llega hasta San Luis. Pero aquí se menciona, y aquí están esas flechas rojas donde aparece, se menciona simplemente la caja. Es decir, y se le denomina muy pronto la reproducción del Santo Rostro o Verónica. Ya hemos dicho que los relicarios bizantinos chocaban con el gusto de los occidentales, ¿no? Entonces, igual que cuando se sustituye el relicario persa por el relicario bizantino, pues debió ocurrir algo así cuando llegaron las reliquias a París. Curiosamente, en estos dibujos se sigue mostrando una caja, no se muestra el interior. Entonces es sorprendente porque no se hace esto teóricamente con la Santa Faz. Es decir, ¿por qué se sigue manteniendo el relicario como la reliquia? Es decir, ¿por qué no sustituye un relicario? Pues porque, y eso es una idea que entendemos que es perfectamente posible, porque no había nada que sustituir. Es decir, si lo que al final termina llegando a la Sainte-Chapelle es la caja vacía, o con una imagen que se sustituye fácilmente, pues realmente por cómo sustituir el relicario para poner otro relicario. Es decir, no había nada que sustituir y por eso mismo queda. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, pensamos porque tenemos una idea clara de que la tela no estaba y por tanto da igual lo que hubiera en su interior, está claro que no había una tela. Y por otra parte, pues la idea que nos podemos imaginar es algo parecido a lo que nos muestra en nuestros días la Santa Faz de Jaén, que en España, pues curiosamente, pues se muestra como una imagen aquiropita, como una imagen no hecha por mano, es decir, como si fuera uno de los lienzos de la Verónica, pues una tabla clarísimamente de carácter bizantino, que curiosamente también se dice, en Jaén se dice que en el interior de la caja está la Verónica. Yo estoy casi seguro de que en el interior no hay nada, pero lo que se está enseñando en Jaén puede ser una réplica exacta o parecida a lo que sería la caja del Mandilión, es decir, lo que llega a París. Puede ser perfectamente, y esto es así, ¿no? Porque además tenemos precedentes, es decir, encontramos en algunas réplicas de la Sábana Santa, por ejemplo, en esta,
hay esta es concretamente la la de Sanlúcar de Barrameda, que es una copia de la síndone que es prácticamente del mismo tamaño que la original, que sabemos que se ha doblado al estilo tetradiplon y después se han girado hacia atrás en tercios, los 2 tercios correspondientes dejando el rostro centrado. Esto, curiosamente, bueno, lo podemos ver porque hay una marca de oscuridad en torno a la cabeza que se corresponde con el tamaño del último pliegue, ¿no? Y esta réplica pues nos estaría dando además una posibilidad, que es entender que así se había hecho también la imagen original. Bueno, lo cierto es que la disociación entre el contenido relicario y el relicario mismo pues originará una transformación que terminará dando lugar, como veremos, a 2 líneas iconográficas. Por una parte, pues tenemos una línea iconográfica, lo que hace es que pinta el lienzo doblado en el relicario y bueno, le da importancia al lienzo. Y otra línea iconográfica lo que hace es que se centra en el rostro. Es decir, exactamente lo que se hace es copiar lo que sería el relicario que estaba en Santa María de Faros y aquí pues ya ha desaparecido la tela, simplemente se refiere en la imagen, porque es la imagen lo que se considera lo importante. Es una línea distinta. Por eso deja de hablarse de Mandilión, deja de hablarse de imagen de Edesa y en Occidente pues nos llega más bien la idea de la Santa Faz. La diferencia sobre todo es que sobre todo cuando llega a ser, se convierte en la Verónica, que esto es el fin de la evolución, se convierte en la Verónica, pues hay 2 diferencias fundamentales, que es que mientras que en la imagen de Edesa no se entiende que haya heridas, aunque ya sabemos que los documentos hablan de sangre, pero en las reproducciones iconográficas no se habla de heridas, no se habla de sangre, y bueno, pues en la Verónica, cuando termina la evolución convirtiéndose en la Verónica occidental, pues no siempre aparece el aro y a veces aparecen los ojos cerrados. Sin embargo, sí que se reproduce una tela, porque claro, la leyenda de la Verónica es la de una piadosa mujer que enjuga el rostro de Jesús con un lienzo. Esto es una transformación de la leyenda del rey Abgaro que los cruzados y los occidentales que venían de Oriente habían traído, trastocando los elementos y convirtiendo al rey Abgaro en el emperador Tiberio, que teóricamente se habría convertido al cristianismo, que tenía la lepra, etcétera. Todo eso es una versión apócrifa que no se corresponde con la historia, pero que se puede explicar porque, en cierta medida, lo que se hace es transponer o transliterar, no sé qué palabra utilizar, lo que hacen es que sustituyen unos elementos, unos personajes por otros, pero la historia sigue siendo la misma. Incluso que es curioso porque la leyenda de la Verónica viene a decir que había tres partes del lienzo y que en las 3 había imagen. Cuando si pensamos que la palabra tetra en griego no es 3 sino 4, entendemos que tetradiplon, que era una de las formas de llamar la imagen de Edesa, pues esa idea sigue permaneciendo hasta los latinos. Lo que pasa es que ellos traducen 3 por la palabra tetra, que es completamente distinta, ¿no? Pero en fin, todo esto no deja de ser original, como la influencia de la sábana santa, pues a lo largo de los siglos ha permanecido casi hasta nuestros días. Veremos otras influencias en la otra lección de iconografía, que es la lección 8. De momento hay que decir que el icono del Mandilión en la pintura contemporánea pues también está dividido en 2 tendencias. O bien, y esto es más frecuente, por ejemplo, en los mandiliones de estilo griego, que se caracterizan porque el pelo aparece recogido por lo menos en un lado, a diferencia de lo que ocurre con los mandiliones de carácter eslavo-ruso, donde se ve el pelo separado con 2 mechas a cada lado. Bueno, pues en unos y otros la preferencia es distinta, porque en los de estilo griego se suele representar el lienzo tal como estaba el mandilión antiguamente, mientras que en los de carácter eslavo se ve el contenido de lo que sería el relicario. Y aquí vemos, por ejemplo, en este
en este icono del siglo XXI de la parte derecha, podemos ver cómo el doblado del lienzo nos está recordando ese tercio y ese otro tercio, es decir, cómo se habría guardado la sábana dentro del relicario. Puede ser, y la verdad es que eso es perfectamente coherente. Bien, aún tenemos que hacer referencia a otra figura, que es el Christus Patiens. Es decir, cómo aparece en la imagen iconográfica de Jesús en la cruz una transformación radical cuando la sábana llega a Constantinopla el año 944. Antes de esa fecha, la verdad es que las imágenes que se representaban en Bizancio son, por una parte, o bien el rostro de Jesús al que se le había colocado el cuerpo del emperador, o sencillamente solo el rostro, que sería un trasunto en ambos casos de la imagen de Edesa. Sin embargo, ¿qué ocurre con la cruz? La aparición de Cristo en la cruz es muy posterior a estas primeras imágenes, ¿no? Vamos a verlo, bueno, es muy posterior con las características realistas de una crucifixión. Porque la cruz siempre se había representado, ¿no? Es decir, tenemos en un primer momento, la cruz tiene un carácter puramente simbólico, y así lo vemos pues, en muchas iglesias, incluso de estilo bizantino, o en sarcófagos. Es decir, inicialmente lo que se reproduce es la cruz sola, sin imagen. A veces, como en este sarcófago de Domitila, pues se ve a los soldados en la puerta y se ve unas aves que representan la resurrección, ¿no? Bueno, pues efectivamente se refiere siempre la muerte a la resurrección. Hay que tener en cuenta que la cruz no era un símbolo positivo, era como si hoy día representáramos una guillotina. Entonces, lo lógico es que se le represente, dijéramos, como una necesidad, porque Jesús muere en la cruz, pero no se hace mucho hincapié, y sobre todo en la iconografía debía repugnar y no será aceptable poner a Cristo en la cruz, y sobre todo con heridas, con llagas, etcétera. Eso es algo impensable. Así que fuera desde luego de Bizancio, cuando se representa a Jesús en la cruz, hay un tímido intento de hacerlo siguiendo el texto del Evangelio en el siglo V, y aquí tenemos dos ejemplos: un panel de marfil que está en el Museo Británico y la crucifixión que aparece en la iglesia de Santa Sabina de Roma. En ambos casos se trata de imágenes del siglo V, pero son excepciones que confirman la regla general. Es decir, en prácticamente unos cuantos siglos ahí no hay posibilidad de representar a Jesús en la cruz porque parece algo repugnante. Lo que se suele hacer en este momento es representar a Jesús como el Cordero místico. Sin embargo, a partir del Concilio VI se entiende que es mejor representar no a un cordero, sino representar a Jesús. Y entonces empieza a hacerse una representación pues antropomorfa, es decir, se empieza a representar a Jesús en la cruz, pero no al estilo de una crucifixión real, es decir, se le coloca con una túnica rojiza o azul, pero de carácter sacerdotal. Es decir, lo que se intenta mostrar es a Jesús triunfando en la cruz. Parece que está superpuesto a la cruz, pero no está clavado. Cuando con el paso del tiempo se empiezan a representar Cristos con Jesús clavado, pues, por ejemplo, en el siglo IX, pues hay una línea, es decir, que podemos encuadrar dentro del románico en Europa, donde el Jesús que aparece en la cruz pues está vestido como un sacerdote y a veces incluso lleva una corona real. Y hay alguna curiosa imagen que tiene incluso botas, que es muy llamativo, ¿no? Pero es así. Bueno, pues todo esto cambia de repente, de golpe, y esto es un indicio de la llegada de la sábana santa a Constantinopla en el siglo X. Sabemos que la síndone llega a Constantinopla en el año 944 y muy pocos años después aparece en Colonia, concretamente, este Cristo. Es el primer Cristo desnudo, es decir, que no tiene ya la túnica. Cuando estaba buscando la fundamentación de mi tesis doctoral, la verdad es que cuando llegué a esta imagen me quedé muy desconcertado, porque este es el Cristo que se dice del obispo Gerón, o Gero, que de las dos maneras se puede llamar. Y sabemos que es anterior al año 976 porque es el año de la muerte de este obispo. Entonces sabemos que es la primera escultura de Jesús sin túnica en la cruz,
al norte de los Alpes. Pero claro, mi gran duda fue si la sábana había llegado el año 944 y mi hipótesis es que la imagen mostrada en Constantinopla indicaba que había un cuerpo desnudo, nadie se había atrevido a representar a Jesús desnudo en la cruz, porque muy poquito después, o sea, 30 años después, esta imagen aparece tan lejos como Colonia. Es decir, ¿qué relación podía tener el obispo Gero con Constantinopla? Pues la verdad es que esto podía poner muy en duda lo que estábamos intentando decir, ¿no? Es decir, que la aparición del Cristo desnudo con llagas en la cruz aparece como consecuencia de la visión de la sábana santa en un momento determinado en Constantinopla. Bueno, tengo que reconocer que miré la Wikipedia, pero en este caso la Wikipedia tenía razón, no siempre es así, pero en este caso tenía razón, porque hay un enlace perfecto. Y es que sabemos que el obispo Sanjero de Colonia encabezó la delegación que concretamente mandó el emperador Otón II a Constantinopla el año 972. Bueno, como sabemos, lo más seguro es que efectivamente se le enseñara la sábana. Y es perfectamente aceptable que este obispo, cuando vuelve a Colonia, lo que hace es que encarga un Cristo desnudo. Es decir, porque él lo ha visto así en Constantinopla. Es decir, esto encaja perfectamente. Es decir, ¿por qué de repente se rompe una tradición de siglos y se representa a Jesús desnudo en la cruz? Porque se sabe que estaba así. ¿Y cómo se sabe? Pues porque quien encarga esa copia o esa imagen lo ha visto, si no, no se entiende. Por otra parte, el Cristo de Sanjero pues no tiene heridas, pero tiene el cuerpo desnudo. Esto es significativo porque el artista no iba en la comitiva, es decir, el artista al que se le encarga el Cristo de Sanjero es un artista local de Colonia, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que efectivamente esta es una expedición que ocurrió, es decir, que la coronación de Cristo que se ve aquí en este marfil, pues está perfectamente documentada. Cristo coronando a Otón II y a Teófano, que aunque parezca un nombre masculino, es femenino, pues efectivamente era la hija del emperador bizantino que se casa con el emperador Otón II de Occidente. Bueno, pues aquí hay un enlace muy concreto, pero más allá del caso concreto, pues es verdad que aparece en la iconografía de Occidente, y bueno, primero en Oriente y luego se extiende ya a todo el mundo, el Christus Patiens, es decir, el Cristo que está sufriendo, no el Cristo triunfante, que era la figura anterior. Y vamos a destacar una serie de puntos, que son 4 sencillamente, que se corresponden con las características que son fácilmente encontrables en la síndone, por lo menos algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la sangre en las heridas del crucificado. Piénsese que tendrían que ser muy llamativas. Cuando la sábana no tuviera todavía las marcas del incendio de 1532, lo que más llamaba la atención, y todavía lo sigue llamando si uno hace omisión de estos añadidos históricos, pues sigue llamando mucho la atención en la síndone el color que tienen las marcas de sangre. Es una sangre que, según los especialistas, pues es una sangre de una persona que ha muerto haciendo ejercicio en la cruz, moviéndose para poder respirar, y tienen pues unos componentes químicos que son significativos, como por ejemplo la bilirrubina, que le da color rojo a esta sangre. Bueno, pues las manchas de sangre, que son muy características de la sábana, empiezan a aparecer realmente a partir del siglo X en una serie de Cristos. Este, por cierto, que vemos en la parte inferior izquierda, tiene un taparrabos, tiene una especie de faldilla que es prácticamente transparente. Llamó la atención porque luego haremos referencia a esto. Pero vamos a ver alguna otra característica. Por ejemplo, la zona del pecho y del abdomen. Es también muy significativo, y esta es una opinión que he mantenido ya en lecciones anteriores, que las marcas de agua que aparecen en la sábana santa son probablemente las primeras marcas que se añadieron al original y que podrían ser consecuencia de la estancia
de la sábana dentro de una caja, o mejor dicho, de un tarro, de un recipiente, como los que existían en el Qumran. Y estas marcas nos indican un tipo de plegado que no es el del incendio de 1532, ni el de las marcas, los agujeros en L, ni es otro tipo de plegado. Pero estas marcas dejaron una especie de rombos que aparecen, por ejemplo, en torno a las rodillas. Y, sin embargo, también se pueden encontrar en el pecho. ¿Es este el origen de que aparezcan unos abdominales muy marcados? Pues puede ser. En cualquiera de los casos, si hacemos, como digo, abstracción de las quemaduras, podemos imaginarnos que en el siglo XII o en el siglo XI, que estas son dos copias, dos imágenes, mejor dicho, en mosaico de Cristo en la cruz del siglo XI, y ya tienen heridas, tienen llagas, pues hay un detalle que normalmente pasa desapercibido, que es la faldita, esta falda que está marcando como un rombo, dejando en el centro las rodillas. Si pensamos que intentaban copiar con su máxima exactitud los pintores que se basaron en la síndone para hacer la imagen del Cristo crucificado, pues cuando llegaran a estas marcas, pues no entenderían muy bien qué sería lo que estaban viendo. Podría esperarse perfectamente que se interpretaran como pues eso, es decir, como una especie de falda semitransparente, como veíamos en otras copias posteriores. Pero bueno, pues esto parece un poco descabellado, pero si no, no entiendo por qué hay una coincidencia. También es verdad que inmediatamente después la forma de esta falda desaparece, pero también es cierto que en la medida en que parece una cosa pintada de forma puramente convencional por el artista, pues los copistas posteriores no tenían por qué seguir exactamente el mismo tipo de forma. Pero está claro que, por ejemplo, en estas dos crucifixiones del siglo XI, del monasterio de Osios Lucas y de Dafne, respectivamente, pues se ve claro que podrían estar basadas en la síndone. Por otro lado, la otra y última característica que quería decir del Christus Patiens, esta yo no la aseguraría con tanta certeza, pero bueno, que no quería dejar de citarla, es la cabeza inclinada hacia el brazo derecho. En la síndone no se ve esto, pero el padre Pfeiffer, que era catedrático de Historia del Arte de la Universidad Gregoriana de Roma, decía que esto podría ser consecuencia de la propia síndone, puesto que la arruga podía haberse interpretado como que la cabeza estaba atorcida. Yo esto no lo considero demasiado significativo porque el propio texto del Evangelio dice: inclinando la cabeza entregó su espíritu. Es decir, poner la cabeza torcida puede ser una forma de decir que está muerto, porque evidentemente Juan 19:30 pues cita la muerte como un signo de la muerte en esta inclinación de la cabeza. Y Belting, al que citaremos también en la lección octava con bastante profusión, que es un iconógrafo pues de referencia y que verdaderamente es un gran autor y que se ha estudiado las imágenes de Cristo de la antigüedad, nos proporciona un dato curioso que yo creo que vale la pena destacar, precisamente no en cuanto a la inclinación de la cabeza, sino en general, porque Belten se refiere a que lo que es la iconografía de Constantinopla había algo que los romanos consideraban absolutamente inaceptable, me refiero a los latinos, ¿no? Cuando, dice Belting, cuando en el año 1054 el legado papal llamó al cisma en Constantinopla, reprochó a los griegos que pusieran la imagen de un ser mortal en la cruz y representaran a un Jesús muerto. Qué bueno, porque esto lo que nos está diciendo precisamente es que la aparición del Cristo con heridas, como si fuera mortal y muerto en la cruz, es una cosa que se inicia perfectamente en Constantinopla, es decir, en torno a la aparición de la síndone, aunque pueda haber algún ejemplo extraño o, dijéramos, anecdótico, como el del obispo Gero, pero esto, pues, repito, no deja de ser algo significativo. La última referencia, ya brevísima, es a la del Cristo cojo. Esto es otra cosa que también tengo que decir con todo tipo de prevenciones, pero que tampoco quiero dejar de mencionar. Hay algo muy llamativo, ¿no? Es decir, dentro de las
reliquias que estaban en Constantinopla estaban también las sandalias de Cristo. Y curiosamente, aunque hablaremos de esta imagen, que es la que se conoce en Occidente como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, hablaremos de ella en la lección octava, pues es verdad que aparece la sandalia y es muy llamativo pensar por qué se da tanta importancia a la sandalia. Y yo, más que a la sandalia que se caiga, habría que fijarme, señalaría, mejor dicho, o haría que se fijaran en lo que es el pie. Es un pie clarísimamente deforme. Es posible, y esto es una posibilidad, que en el momento en que vieran los pies de la sábana santa, cuando uno ve la huella de los pies en la parte posterior, pues ve claramente que no está uno de los dos pies, quizá porque estaba en alto, no queda perfectamente marcado. Se ven manchas de sangre, pero no se ve prácticamente la imagen de esa pierna y de ese pie. Entonces, ¿es posible que en la visión de los pies de la sábana santa originara la idea de que Jesús era deforme? Bueno, esto parece un absurdo, pero resulta que la teología bizantina se toma literal lo de no hay en el parecer, no hay hermosura, que dice Isaías, para pensar que es que Jesús era feo y que se había hecho, por ser humilde, se había hecho feo a sí mismo. Pero lo cierto es que no deja de ser significativo cómo se representan los pies de Cristo, por ejemplo, también en esta moneda, de una forma completamente distinta. Parece que un pie sea la garra de un león y el otro sea la pata de un pollo, porque prácticamente son completamente distintos. Y desde luego, pues yo aquí lo voy a dejar, pero tengo que decir que la idea de que Jesús era cojo es la base de la cruz rusa, donde el subpedáneo, es decir, el apoyo de los pies, se coloca invertido, mejor dicho, inclinado, porque hay una pierna teóricamente más corta que otra, porque la marca de la sábana de una pierna está más alta que la otra. ¿Puede ser esto un origen, puede tener su origen la cruz rusa en la mala interpretación de la imagen de la sábana santa? Pues puede ser, ¿eh? Se habla de la curva bizantina, etcétera, como un elemento de la iconografía de la cruz en Bizancio. Pero sí que es verdad que hay una coincidencia también en el tiempo, porque en el año 944 llega la sábana a Constantinopla y en el año 984 es la conversión de Rusia. Es decir, solamente 40 años después de la llegada de la sábana a Constantinopla se está reproduciendo ese detalle. ¿Puede ser casualidad? No lo sé, pero yo creo que de todos los que hemos dicho, por lo menos algunos son claramente significativos y que se tendrían que atender. Pues muchas gracias.